boludo. Qué Estamos manera de preparando. reírme con esa intro. ¿Verdad? Para ponerle un Para poco, las personas que lo estén viendo, sí, ponerle un pongo poco en contexto. contexto, sí. Nosotros siempre, por lo general, cuando arrancamos el episodio, por eso estamos llorando de la risa, cuando estamos por arrancar un episodio, siempre nos ponemos a grabarlo, la intro, para que después se edite y quede súper fachera ahí la intro. Y hoy estuvimos como 5 veces intentando grabar la intro, Cinco o esa seis que vieron veces. al principio, y por eso estamos ahora grabándolo. Así que nada, Coquito, ¿cómo andás, amigo? Todo bien, todo tranqui acá, Seba. Hoy, no te voy a mentir, hoy un día donde estaba un poco cansado, no tenía tantas ganas de grabar el podcast, pero después dijimos, che, lo vamos a grabar igual. Ahora se me pasaron esas desganas, esa desmotivación, y Sí. ahora con un matecito, nada que un mate no pueda arreglar. Así que, Nada, además todas las personas que sabemos que le va a aportar esto, boludo, eso siempre lo hablamos de que qué lindo poder dedicarse y siempre está bueno agradecer a todos los que exacto. escuchan del otro lado, que comparten, que hacen todo lo que sabemos que suma para que esto siga creciendo. Qué lindo poder hacer esto y saber que le puede llegar a alguien, que le pueda llegar a cambiar la vida. Una vez más, es tremendo. Y Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que es bastante interesante, que es ganar masa muscular. Y vamos a estar como ahí contando un poquito de nada, cómo es que nosotros hicimos nuestros procesos de volúmenes, cuáles son los errores que cometimos y obviamente también un desglose que obviamente vamos a estar contando de muchos temas que por ahí son errores que muchas veces se cometen, que siempre se puede aprender de los errores, pero para que las exacto. personas que estén escuchando se ahorren todos esos dolores de cabeza y sepan qué hacer, así que escúchenlo completo porque les va a servir un montón. ¿Querés arrancar un Perfecto. poquito, contar un poquito Mirá. de nada, cómo fue tu experiencia haciendo volumen? Bueno, etapa de volumen eficiente. Así le pondría el título. Bueno, podemos ver si lo dejamos así o lo cambiamos. Vamos a ver cuál queda, Pero cuál bueno, queda. arrancando primero un poco, bueno, contando un poco de mi experiencia personal con la etapa de volumen, se podría decir que he hecho en toda mi carrera deportiva, si queremos llamarlo así, con este ámbito de la hipertrofia, el ámbito de la estética corporal, por ejemplo, dos etapas de volumen únicamente he hecho. La primera, totalmente ineficiente le podría decir, pero donde saqué un montón de aprendizaje. Y la segunda, que es la que actualmente estoy haciendo de manera planificada, mucho más medible, mucho más precisa se podría decir, controlando muchas más variables que en la primera no hice. Vamos a contar un poco la Sí, primera, que en la primera por lo general fue mi primera etapa de volumen, fue casi desde que arranqué a entrenar, desde que arranqué con este cambio físico, por ejemplo, donde, bueno, para algunas personas por lo general que me conocen lo saben, otras que lo he contado un montón de veces, yo cuando arranqué era como esa típica persona o flaquigordo, el flaquigordo que se le suele decir, que no tenía sí. nada de masa muscular, los brazos más flacos que un alambre y una pancita. Pancita. En realidad no tenía ni siquiera una panza, sino que no se me notaba el abdomen, cero hipertrofia abdominal. Era así, que por lo Sí, general no tenía una gran cantidad de grasa, a pesar de que comía bastante. En ese momento yo considero que, bueno, comía mucho, pero tenía una gran actividad también, porque en ese momento jugaba fútbol 11 por ejemplo, en un club. También jugaba fútbol con mis amigos. Cuando me invitaban acá, mis amigos del barrio también jugaba fútbol. Era fútbol todo el día. sí. Por eso no tenía gran cantidad de grasa por lo general en ese momento. Estaba tan activo. Pero bueno, así que ahí arrancó cuando arranqué a entrenar, que arranqué también haciendo una especie de déficit agresivo sin darme cuenta. Y bueno, fue un tema donde arrancando entrenamiento de fuerza y esta alimentación que comía muy pocas calorías, básicamente que he hecho Sí. un palo. Que he hecho un palo así, se me notaba el abdomen, todo. Que tu objetivo era ganar músculo en En un ese principio. momento, en un principio, arranqué, digamos, te soy sincero, el primer objetivo que se me cruzó por la cabeza arrancando en este ámbito de querer cambiar mi físico fue, quiero marcar los abdominales. Así fue. Así que Excelente. logré el objetivo, lo logré antes de lo esperado, fueron solamente un par de meses, porque ¿cómo no voy a lograr el objetivo? Estaba consumiendo capaz que 1000 calorías, 1200 calorías como mucho, jugando al fútbol de 4 o 5 veces por semana. No estamos diciendo que si quieren marcar abdominales hagan eso. No, Que para no se nada. malentienda. Estamos diciendo que Para no nada. deberían hacer eso. También me hacía una rutina de Athlete Next de Jeff Cavalier, que seguro lo conocen ahí, para marcar abdominales Sí. en 60 días. No hagan eso, no lo hagan. No Pero hagan bueno, eso. No, no, no. arrancando ahí fue mi punto de partida. Arrancando un volumen, perfecto, donde yo empecé a Sí. interiorizarme, empecé a aprender que bueno, tenía que comer más, o empecé a adentrarme un poco más en este mundo de las calorías. No, perdón, me miento. Ahí simplemente sabía que tenía que hacer un superávit, comer más de lo que yo gastaba. En ese momento no tenía ni puta idea cuánto gastaba, cuántas calorías consumía. Yo simplemente Sí. comía. Comida, comida. Pero en ese momento no crecía, me veía exactamente igual. En ese momento entrenaba calistenia también en mi casa.
Y ahí a partir de un momento como que me empecé a entrar en el mundo de las calorías, que yo siempre que lo digo o hablo con muchas personas, para mí fue un antes y un después, porque me dio un conocimiento Sí, grandísimo de los alimentos y esa información nutricional, cuánto, digamos, los macronutrientes que me aporta cada alimento, las calorías que claro. también me aporta. Y bueno, y en base a eso, prueba y error. Empecé a contar calorías, en ese momento creo que no podía pesar la comida, sino que era simplemente una taza, una cucharada, midiéndolo así, una A porción, medidas. todo a medida, por ejemplo. Ahí Perfecto. empecé en ese progreso. Ahí sí empecé a ver como mis primeros resultados. Y yo creo que también algo que Sí, le atribuyo que fue donde fue mi boom, por ejemplo, que ha sido de progreso de masa muscular, fue en el 2022, que en ese momento llevaba un año y medio entrenando calistenia en mi casa, no estaba entrenando específicamente para aumentar masa muscular, eso es algo que está claro. bueno dar ese contexto, porque yo no estaba precisamente con el objetivo de querer crecer, si bien sí tenía el objetivo de querer crecer, mi entrenamiento no iba acorde a mi objetivo o a mi norte que tenía, ¿entendés? Sí, Era así. Así que bueno, cuando arranqué el gimnasio, que arranqué al mismo tiempo el curso de especialización en hipertrofia, ahí que siempre lo cuento en el gimnasio dinámico, les mando un saludo si están escuchando esto, y a partir de ahí fue donde empecé a ver realmente entrenar con un plan basado en evidencia científica, orientado a la hipertrofia. Y ahí sí fue donde fue mi boom, empecé a crecer, empecé a comer más también, porque bueno, mi cuerpo como me lo demandaba, yo en ese momento me manejaba mucho por señales internas, hambre y saciedad, por lo general. claro, pero digamos que tu arranque con el volumen fue más por vos, o sea, todos los errores que, por ejemplo, yo los cometí cuando bajé grasa, vos los cometiste cuando quisiste hacer el volumen. O sea, como que empezaste desde el desconocimiento queriendo hacer un volumen. Obviamente que cuando hiciste Exactamente. ese mini proceso de definición también, pero en tu primer volumen no tenías los conocimientos, digamos. Claro, exactamente, no tenía ni los conocimientos ni las herramientas, como por ejemplo que se bueno, una balanza para ver si realmente esa porción eran los gramos Sí, que yo anotaba en la aplicación, por ejemplo, en ese momento manejándome con MyFitnessPal. Así que bueno, ahí fue donde en ese momento arranqué el volumen, me río porque se me viene a la cabeza, yo en ese momento, las personas que me rodeaban, por ejemplo, y los profesores que tenían, bueno, vale, dentro de eso Mati también, me decían que hacía como la dieta del sándwich. Porque yo todos los sí. sábados que iba a cursar al curso, ahí al gimnasio, me llevaba un sándwich de milanesa y huevo. Era la fija. Hasta incluso también armaron toda una teoría, por ejemplo, de que yo tenía personas trabajando para mí que me preparaban sándwiches, porque si no era imposible comer tantos sándwiches por día, es decir, preparar tantos Qué hijo sándwiches por de día. puta. Así ¿Y qué que resultados te trajo eso? Así que bueno, después de ahí, el resultado me trajo porque yo me veía más grande, crecí un montón, para mí fue un crecimiento grandísimo ese año, pero ahí vamos de que, para que sea una idea o poniendo números, para que tengan un contexto de las personas, yo creo que esa etapa de volumen cuando arranqué, supongamos que esa etapa de volumen duró un año, 12 meses. Yo arranqué creo que pesando 72, 73 kilos y... no, 70 kilos. 70 kilos y después terminé pesando 83, 13 kilos por encima en 12 meses aproximadamente. Ya saben, si quieren subir 13 kilos, sándwich de La milanesa, dieta del todos los días. sándwich. Es que La dieta ahí del después les sándwich. paso tips, me hablan al primero y les paso tips de cómo preparar un buen sándwich. No, y ¿Cómo bueno, preparar un buen sándwich? y en ese momento, ¿qué pasa? Llegué a pesar 83 kilos, como contaban algunas veces en mi historia, pero no me gustaba cómo me veía. Llegué a un punto donde, si bien al principio tenía miedo a taparme, que después quizás nos vamos a entrar un poco más en eso, después perdí ese Sí, miedo y me fui quizás no te digo al otro extremo, pero al hecho de decir, bueno, como, poner la excusa de estoy en volumen, chao. Era comer, quizás yo me sentía saciado, ahí es cuando te digo que me manejaba por señales y yo pensaba que tenía que estar saciado y comer un poco más. Decir, che, ya estoy lleno, no, pero necesito forjar un poco más a la máquina, un poco más a mi estómago. Así cada vez se va agrandando y cada vez tengo capacidad para comer más. ¿De qué te reí? volumen sucio al Me fallo. sucio. Después otra cosa que también comentar ahí en este proceso es que también en algunas veces, o llevándolo a ámbitos cotidianos, ámbitos capaz que aplicables, me acuerdo que siempre por lo general en las comidas familiares o los domingos por lo general que somos de comer quizá una comida más calórica, ya sea asado, no sé, sorrentinos con tuco. Yo me acuerdo que, o cuando pedíamos lomo pizza, quizá un sábado a la noche, un lomo, me acuerdo que esto lo Sí, hablábamos con Seba la otra vez, nos cagamos de la risa, pero seguramente alguno ha pasado o está pasando quizá por eso, capaz en esa etapa de volumen. Yo me acuerdo que era el primero en servirme la porción, agarrarme la porción más sí, grande, más sabrosa, comer ahí, comer rápido, y aparte mientras iba comiendo,
digamos, estar atento a, por ejemplo, cómo, a qué ritmo iban comiendo los demás, mis demás Estamos familiares. hablando de eso el otro Estaba hablando día. de eso el otro día. Sí, sí. Imagínense, claro, cómo era mi pensamiento, cómo mi cerebro maquinaba en ese momento. Y yo decía, no, tengo que comer lo más rápido posible. Pum, ni siquiera disfrutaba, por ejemplo, la comida. Después terminaba y decía, sí, estaba bueno el lomo, pero ya me había devorado todo. Y claro, y quedaba un pedazo, porque Sí. siempre nos repartíamos para todo, y quedaba un pedazo. Y era comer lo más rápido posible en una carrera cronometrada para después terminar y comerme lo otro. Porque digo, no, estoy en volumen, tengo que comer más. Imagínense, imagínense eso Claro. traspolado a una sola decisión tomada en un solo día. Imagínense todos los días tomando esa decisión. Bueno, Yo creo que va a haber un montón de personas que van a estar identificadas igual con tu proceso de volumen, porque pasaste primero desde conocimiento a hacer cualquier tipo de cosa para subir de peso, a aprender un exactamente. montonazo de aprendizajes y que, o sea, a día de hoy, bueno, estás en otro volumen que ya más adelante nos vamos a meter en eso, Ujú. pero que aprendiste una bocha haciendo esas etapas de volúmenes. Exactamente, sí, los Sí, sí, sí. aprendizajes que tuve fueron grandísimos, que no me arrepiento de haberlo hecho y más, bueno, me sirvió para estar hoy en día y saber cómo controlar, por ejemplo, ahora el nuevo volumen que estoy haciendo. Ahora también guiado por un entrenador, en ese momento yo estaba yo solo. Pero fíjate lo loco, Seba, Sí, que en ese momento yo tenía los conocimientos porque, digamos, lo había aprendido, en ese momento también estaba haciendo el curso de entrenador personal, de High Fitness. Eh, Sí, había visto mucho también videos, por ejemplo, informativos, donde sí, era muy buena la información, porque realmente era buena, yo tenía la teoría, pero a la hora de la práctica no sabía cómo hacer, no sabía si estaba aplicándolo bien o no, si mi progreso iba aumentando bien, si iba subiendo muy rápido o no. Simplemente yo me fijaba en que mi única medición era que el peso de la balanza el fuera peso subiendo, suba. el peso suba, sí los pesos del gimnasio, que esto ya algo que también hablaba en una historia que subí, es que los pesos del gimnasio también iban subiendo, pero muy a poquito, muy a poco iban subiendo, pero Sí. claro, el ritmo de la balanza iba muy rápido, que llegó un punto que en ese momento pesando 83 kilos dije, no, loco, no, no me gusta verme así. La verdad que me sentía, bueno, demasiado tapado, por ejemplo, si bien yo nunca llegué a, por ejemplo, tener una pancita, poner que hay muchos que me han contado que han llegado como a ese punto de pasarse extremadamente el volumen, pero dije, no, loco, no, no quiero esto, por ejemplo, quiero verme en así en ese momento. Después pasó un punto que me mudé, pues bueno, pasaron ciertas cosas, por ejemplo, temas personales, que como que mi Sí, peso se setió en 80. Me quedé ahí, en 80. aumenté como, cambié mi estilo de vida, aumenté como mi ritmo, mi actividad en el día a día. Y bueno, y después de ahí, como que concluyó mi etapa de volumen. Ahí en ese, después de esos 83 fue como el peso máximo que yo alcancé. Bajé a ese 80, me sentí en 80. Imagínense, y ahora hoy en día estoy, bueno, estoy a 7 semanas ahora de terminar la etapa de volumen. Estoy disfrutando lo último que me queda Ah, antes de arrancar como sí. la etapa de definición o la temporada, se podría decir. Que en octubre compito para que los que no sepan. Y bueno, sí que ese fue como mi peso máximo y ahora actualmente estoy en la etapa de volumen, como le digo, me quedan 7 semanas para terminar y estoy en unos 74 7 casi 75 kilos. Imagínense, 5 kilos por debajo de lo que llegué en esa etapa de volumen, pero ahora estoy tirando mucho más pesado, por ejemplo, en algunos ejercicios que cuando estaba en esos 83 kilos, que es lo que siempre Y con recalco. mucha mejor condición. Y con mejor condición, exactamente, un porcentaje de grasa no tan alto como en ese momento. Y aparte lo que siempre recalco, como mi fuerza relativa aumentó, porque yo pesando menos estoy tirando con más peso, ¿entendés? En ese momento pesando 83 estaba tirando menos peso que ahora pesando 75. Así que eso como Sí. para concluir un poco mi etapa de volumen. Algo Así ahí que, para agregar, que es algo que le pasa. O sea, algo que yo noto, o sea, que esto no sé si vos tenés algún cliente que por ahí le haya pasado, pero lo que yo noto que le pasa a muchas personas que por ahí quieren hacer una etapa de ganar masa muscular, o sea, crecer básicamente, y que ya saben lo que tienen que hacer, o sea, más o menos tienen las bases de superar el calórico, entrenar la fuerza, descansar bien de noche. Lo que les pasa es que, como vos dijiste que te pasó de, bueno, quiero que mi peso suba, y solamente se enfocan en comer, 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 comer para que el peso suba, 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 suba y no tienen otras exactamente. formas de medir su progreso y llega a un punto donde se terminan tapando, se ponen una bola así de fraile y no es porque no midieron su progreso, es porque no midieron su progreso. Y eso es algo clave, de aprender a Re medir el importante. progreso y no solamente enfocarse en, bueno, quiero el resultado, quiero llegar a 80 kilos, listo, como una guasada de comida para llegar a ese peso y aprender otras herramientas de cómo medir el progreso es Exactamente. clave. Y tener la excusa esa de Es estoy clave. en volumen. Sí, perfecto. Bueno, si me paso un poquito más, estoy en volumen, no pasa nada. No, que igualmente el volumen debe ser, que no te digo que igual capaz que controlarlo tan preciso como una etapa de definición. Eso depende también cada persona cómo se lo quiera tomar o cada entrenador cómo lo quiera llevar. Pero es igual de importante que una etapa de definición porque ustedes piensen que la etapa de volumen es donde crecemos, la etapa donde quizás la mayor parte de las personas queremos estar, donde mejor nos sentimos energía, donde más eficiente estamos en el trabajo, donde rendimos mejor, tenemos capaz que estamos más felices, también se podría decir.
y donde también, por ejemplo, bueno, como decía, crecemos, pero pasándonos de ese volumen, ganando más grasa, que si ganamos algo va a ser normal, pero después Es vamos a estar normal. más tiempo en definición para de intentar de sacar esa grasa, de intentar de eliminar esa grasa. Y una de las cosas claves también es que si uno en una etapa de volumen descuida demasiado sus hábitos, cuando tenga que hacer una etapa de definición va a tener que darle un por 10 de velocidad a eso. Y Exactamente. retomar con esos hábitos, estando en definición, cuesta el doble, porque estás con la máquina pero que ya no te da más y querés como acelerar esa máquina que ya está en 300.000 porque le estás dando poca comida, te estás moviendo mucho. Entonces es como clave que los hábitos te acompañen en una etapa de volumen. Como dijiste vos, tener Exacto. un poco más de flexibilidad. Y esto igual también quiero unirlo como para ir metiéndome en cómo fue mi proceso de volumen, que es casi que totalmente diferente al tuyo, Ujú. porque arrancamos de dos puntos diferentes. Yo arranqué con sobrepeso. Básicamente yo cuando arranqué con sobrepeso hice mi primera etapa de definición, o sea que no fue una definición, sino que fue un proceso de bajar de peso haciendo las cosas todo mal, todo mal. En ese proceso de bajar de peso, ya de por sí hablamos en otros episodios, aprendí un montón, pero donde fue un punto de inflexión fue cuando empecé a estudiar, que en ese punto cuando empecé a estudiar me di cuenta de, estoy pesando 58 kilos, necesito hacer una etapa de ganar masa muscular. Y ya sabía lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que hacer un superávit calórico, sabía que tenía que entrenar, sabía que tenía que descansar. Pero me pasaba que tenía mucho miedo a ponerme gordo. Tenía muchísimo miedo a engordar y no, por eso mismo no quería hacer una etapa de volumen. Y Mm. eso probablemente le pase a muchas Sí, personas debe que haber un montón están de como en personas esa así. de, hay muchas personas que por ahí van a estar como identificadas en eso de decir, che, quiero hacer mi etapa de volumen, sé lo que tengo que hacer, pero como que les da ese miedo a, punto número uno, no saber si están haciendo las cosas bien, como que por ahí están haciendo su etapa de volumen y no, o no saben medir su progreso, no saben qué hacer cuando el peso se estanca, no saben qué hacer cómo progresar, o que quizás ya saben todo, pero tienen ese miedo a, che, me voy a poner gordito, che, me va a pasar esto, che, me va a pasar lo otro. Entonces, Mm. está bueno que los dos tengamos como puntos de vista diferentes porque podemos como hacer un resumen mucho más completo para las personas y los diferentes tipos Exacto. de personas. Si hay una persona que quiere ganar masa muscular y nunca hizo nada, si hay una persona que por ahí ya hizo un proceso de bajar grasa y ahora quiere empezar un volumen, también le va a servir. Y ya creo que Exactamente. yo de por sí no me quiero meter mucho en mi proceso de cómo fue, pero básicamente yo arranqué en 58 kilos y mi primera etapa de volumen subí 10 kilos, no, 12 más o menos, arranqué en 58, 59 y subí hasta 72, por el 71 en Ujú. mi primera etapa. ¿En cuánto Lo tiempo, curioso de esto, por ejemplo? en un año, En un año, o sea, 12 en meses. un poco menos, un Oh. poquito menos, 10 meses, ponele, 10 meses. Ujú. Y en este proceso de ganar masa muscular, que fue el primer año que hice una etapa de volumen, obviamente que lo hice con mucho miedo y a tal punto de que lo hice con tanto miedo que no quería fallar ni una sola comida, pensando que si yo me salía de mi plan armado, me iba a acumular muchísima grasa. O sea, yo decía, me salgo un poquito de mi Mm. caja de 2 metros y pierdo todo mi progreso. Y en realidad no, obviamente que no, pero ese fue un momento donde yo estaba yendo a la escuela técnica, que básicamente iba a la escuela técnica y me llevaba mi comida todos los días. También no era la dieta del sándwich, pero era la dieta del arroz con pollo. Y Arroz. todos mis amigos, si lo están escuchando, se van a caer de risa porque yo me acuerdo Qué que hija de hice puta. mi primera etapa de volumen estando en la escuela y sé que también hay muchos chicos que van a escuchar esto y van a sentirse identificados. Mucha gente cuando vos te llevas tu comida te va a mirar mal, te van a decir como qué haces llevándote tu comida y vos estás haciéndolo por un objetivo que es ganar masa muscular, como lo fue en mi caso, así que yo no me arrepiento de nada, de todas las burlas, porque valió completamente la pena. Y esa fue como mi primera etapa de volumen. Podría decirse que fue exitosa, lo que sí no medía bien mi progreso. Simplemente lo hice con un entrenador, básicamente Ujú. me pesaba y cuando se estancaba el peso subía las calorías y así sucesivamente. Tipo, no era más que eso y un par de fotos. Ah, en ese momento lo Pero llevabas aprendí con un muchísimo. entrenador. Digamos, te estaba con un entrenador, Sí, te daba una mano con eso. No es que te lo llevabas vos solo en ese lo, momento. sí, porque ya había hecho el proceso de bajar grasa y ya había estudiado yo y dije, me va a convenir hacerlo con un entrenador. Bueno, hice Ujú. mi proceso de ganar músculo, subí 10 kilos, bastante tapadito igual, pero tampoco tenía mucha masa muscular, tampoco la tengo todavía a día de hoy, la que voy a tener por ahí acá unos años, Sí, pero sí eso. que en ese momento era como Hijo mi de puta. primera etapa de volumen. Eh, y bueno, ya después, tipo el año pasado, hice la otra etapa de volumen, donde más o menos subí hasta 77, ¿sí? 77, que fue lo que hice este año. Ujú. Y esa sí que fue una etapa bastante mejor que la primera. Aún así, tampoco fue extremadamente medida como por ahí la voy a hacer este año. Y creo que poco más de eso, o sea, yo tengo mucha más experiencia llevando a otros clientes, por ejemplo, Uri, no sé si está escuchando esto, que es como la persona así estrella en ese sentido de mis clientes,
con la que subimos 18 kilos y a mí me enseñó muchísimo ese proceso. Me enseñó mucho Ah, más que mi propio proceso porque lo viví muy de cerca, el hecho de cómo hicimos para aumentar tanta cantidad de músculo manteniendo ese porcentaje graso. O sea, fíjate que estamos en volumen hace 1 año y 2, 3 meses, un poco más, fíjate. y ya subimos 18 kilos y la condición sigue estando para meter. O sea, quedan las últimas 6, 7 semanitas antes de hacer un minicat. Estamos excelentes. Ujú. Minicat, para los que estén escuchando, es una etapa corta de definición, un poco más agresiva, para después seguir con una etapa de volumen. Entonces, a raíz de todo esto, a raíz de que tanto Coco como yo hicimos procesos de volúmenes, cometimos muchos errores y a raíz de que por ahí lo experimentamos con clientes, es que vamos a traerles este episodio, que vamos a tratar de ser lo más Perfecto. eh, simples posibles. Así que, Exacto. ¿por dónde querés arrancar, Coquito? Mira, yo creo que ahora está bueno, yo creo que a las personas les va a interesar bastante. Después nos darán su feedback hasta ahora, cómo vienen atentos a esto, porque bueno, contamos un poco nuestras experiencias y ahora sí nos metemos más en tirar, bueno, un poco de data, un poco de información. Como decía Seba, tampoco nos vamos a ir a la mierda con cada tema, nos vamos a profundizar, sino que muy simple, pero arrancando con data que le va a servir, consejos prácticos. Mira, Seba, ¿querés que arranquemos, no sé, comentando los errores comunes y después vamos como detallando cada tema? ¿O no? Dale. ¿Querés que tire el Sí, sí, primer sí. error? Y bueno, el primero que vos lo nombraste ahí, que es por lo que vos quizás arrancaste o cuando estaba arrancando el volumen, que es el miedo a taparse. El miedo a taparse. Sí, ese es uno de los errores más Mira, espera, comunes. O sea, espera, el hecho de que hagámoslo en modo hook. ¿Cómo definirías vos el miedo a taparse? yo creo que el miedo a taparse es lo que me pasó a mí cuando había terminado mi proceso de bajar de peso, que había bajado a 58 kilos, era una lauchita literalmente, y en ese punto tenía mucho miedo a taparme y no quería hacer mi tapa de volumen. Y el miedo a taparse viene por el miedo a engordar. Y si hacemos las cosas mal, seguramente nos termine pasando eso. Y es uno de los errores comunes porque muchas veces pensamos que en una etapa de volumen nos vamos a poner gordos porque justamente estamos comiendo más de lo que gastamos. Ahora, si nosotros, también depende del punto de partida con el cual arrancamos la etapa de Exactamente. volumen, pero si nosotros hacemos una buena etapa de volumen enfocándonos en hacer las cosas de forma controlada y medida, no hay por qué ganar mucha grasa. Lo que sí, una de las cosas que es importante es entender de que en cierto punto de la etapa de volumen es normal ganar un poco de grasa, es normal vernos un poquito tapados y es Ujú. parte del proceso. Al igual que cuando estamos en definición, obviamente si somos naturales, ¿no? Si estamos en definición, en determinado punto nos vamos a sentir más flaquitos, en determinado punto vamos a sentir que estamos descargados muscularmente, pasa y es parte del Exacto. proceso y creo que está bueno también decirlo porque por ahí las personas van con expectativas que no son reales en el proceso. Y yo creo que a raíz de esto, de este miedo a taparnos, podemos directamente meternos en el ámbito de la nutrición, o sea, de cuáles son las bases más importantes para poder llevar a cabo un proceso de volumen en cuanto a la nutrición. Perfecto, perfecto. Bueno, mira, entonces a ver, como para yendo quizás a lo básico de la nutrición o según apoyándome en ciertos libros, se podría decir también, y lo mismo la experiencia, yo creo que tema calorías va a ser clave. Que bueno, acá para las personas que quizás no tengan tanto conocimiento en este ámbito de la nutrición, básicamente uno de los puntos importantes, por ejemplo, una etapa de volumen eficiente, si queremos llamarla así, es estar en una etapa de superávit calórico. Es decir, consumir más calorías de las que nosotros gastamos. Pero, ¿qué pasa? Ahora metiéndonos un poco acá, que ese superávit, por lo general, tienen que a ver cómo bajarlo a tierra. Por lo general, yo a la hora de planificarlo también, ahora de manera más consciente, digamos, depende de la persona, en qué punto de partida está. Pero a partir de ahí, decir, bueno, determinar y probar, decir, bueno, arrancar entre 200 a 400 calorías extra de tu mantenimiento. Que después vamos al tema, si la persona pregunta, bueno, ¿y cómo sé cuáles son mis calorías de mantenimiento? Entonces a partir de ahí hay varias fórmulas, por ejemplo, para sacar o calculadoras en internet, donde poniendo tus datos, por ejemplo, también poniendo tu factor de actividad, digamos, qué tan activo sos durante el día, te tira esas calorías. También recalquemos que esto es un aproximado, que no te va a tirar 100% las calorías exactas que tenés que consumir. Entonces, a partir de ahí, teniendo esa teoría, después va a quedar, digamos, la otra parte, el siguiente paso sería prueba y error. Perfecto, es decir, bueno, este es mi mantenimiento. Supongamos, vamos a ejemplos claros. Supongamos que, según la fórmula que me dio, poniendo tanto mi dato de peso, de lo que peso yo, mi edad y mi altura y mi factor de actividad, qué tan activo soy durante el día, si soy sedentario, activo, muy activo, por ejemplo. También, digamos, esta fórmula nos tira cuántas veces por semana, por ejemplo, entrenamos fuerza. Supongamos que nos da unas 2000 calorías. Perfecto, nuestro mantenimiento 2000 calorías. Entonces yo ahora, si mi objetivo es hacer una etapa de volumen, digamos, quiero crecer, estar en este superávit calórico, como les comenté anteriormente,
obviamente. Perfecto, podemos probar en empezar a consumir unas 2200, 2300, hasta 2400 calorías. Depende qué tan rápido queramos subir. Eso también influye Sí. bastante. Y ahí, Algo ¿qué ahí que pasa? para Ahí, ¿qué agregar. querés? Ah, bueno. No, sí, agregá, No, agregá. no, decir. Bueno, agrego. Algo que creo yo que es importante cuando uno arranca una etapa de volumen, o sea, obviamente que, por ejemplo, como vos decís, sacar esas calorías de mantenimiento para ver cuáles son las calorías que teóricamente nos llevan a mantener nuestro peso, porque como vos dijiste también tienen su volatilidad, que puede ser verdad, que puede ser aproximado, que nunca le vamos a dar al clavo. Entonces, justamente a raíz de esto, de que por ahí esas calorías de mantenimiento pueden ser 100% pegadas o no, lo importante es probar ese superávit. Algunas personas te recomiendan que Exacto. vos, por ejemplo, durante 1 o 2 semanitas estés con esas calorías de mantenimiento para ver cómo es que fluctúa el peso. Mi consejo es que sí hagas un ligero superávit por ahí, 100, 200 calorías, teóricamente, ¿sí? Ujú, Teóricamente que sea un exacto. superávit de 200, 300 calorías y que en lo posible puedas pesarte en la semana esa primera 1 o 2 semanas 3 o 4 veces por semana para poder ir viendo cómo es la fluctuación de ese peso. Aún Exacto. así, o sea, no hay que complejizarlo demasiado. O sea, nosotros tenemos que entender que para ganar masa muscular, lo importante es, obviamente, siempre los pilares: entrenamiento de fuerza, alimentación y descanso. La alimentación, el superávit calórico, lo que nos permite es maximizar esa ganancia de masa muscular Exactamente, está en y ese que punto obviamente óptimo, por ejemplo. está en ese punto óptimo donde podemos maximizar la ganancia de masa muscular, recuperarnos, etcétera, etcétera. Entonces, es como mi consejo de que no se vuelvan locos, que traten de encontrar cuáles son sus calorías de mantenimiento, que prueben un superávit de 200 a 300 calorías y que registren cómo va su peso. ¿Sí? Si no Perfecto. tienen para pesarse en su casa, pueden ir a una farmacia y se pesan 2 o 3 veces en la semanita y sacan más o menos un promedio. Y en base a Exacto. eso van viendo cómo va la tendencia. Si ven que estaban pesando cuando arrancaron 65 kilos y de una semana a la otra están pesando 80, que no creo que pase, quiere Sí. decir que están en un superávit muy grande. Si ven que el peso más o menos va subiendo progresivamente, que ahora vamos a meternos en cuál es lo ideal y demás, está buenísimo, porque Ujú. eso quiere decir de que están en un superávit calórico, que tiene que ser controlado. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿cuál es el rango óptimo? Una vez que ya tenemos, por ejemplo, nuestras calorías de mantenimiento y nuestras calorías de superávit, que es como lo más importante para maximizar esa ganancia de masa muscular, además de los demás pilares, ¿cuál es el ritmo óptimo de subida?